Innovadata, un podcast del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. En Innovadata, Esther Madrigal y yo, Ana Lastuey, siempre os traemos lo último en inteligencia artificial, pero a veces, para comprender lo que viene, hay que seguir conociendo sus entresijos. Por ejemplo, los modelos de lenguaje no serían nada sin los corpus, que sin duda va a ser la palabra de este podcast. Pues así es, Ana. Cuando hablamos de corpus, hablamos de los grandes, incluso a veces gigantes, conjuntos de textos con los que se entrenan los modelos que están detrás de aplicaciones como ChatGPT. Hoy charlamos con dos expertos en la materia. Hemos invitado de nuevo a Marta Guerrero, directora técnica del área de Business and Language Analytics en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y también está con nosotras Pablo Gamayo, es catedrático de Lingüística e investigador en el Centro de Investigación de Tecnologías Inteligentes CITIUS, que se está encargando de que estas herramientas también manejen el gallego. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Además de vuestros cargos más institucionales, ambos sois lingüistas computacionales que trabajáis con estos corpus, con estos conjuntos de textos. ¿Por qué creéis que hay que poner el foco en los corpus en el momento de la inteligencia artificial y de los modelos de lenguaje? Bueno, al final los corpus son la base del entrenamiento de cualquier modelo de lenguaje. Con la base me refiero a que una de las capas que haces es enseñar cómo a leer a estos modelos de lenguaje, ¿no? Que siempre decimos, bueno, pues ¿cómo se le enseña la gramática, la lengua? Pues se le enseña a través de estos corpus, de estos conjuntos de datos que son esa gramática, ese léxico, esa información del contexto, todo eso lo aprenden los modelos del lenguaje de esos corpus, y aquí vamos un poquito a cantidad de corpus para aprender el lenguaje lo mejor posible. A mí me gustaría añadir siempre una metáfora que empleo mucho en estos casos, y es que hay que ver los corpus como el petróleo, ¿no? La energía, ¿no? Y los modelos serían como el producto, ese coche, ¿no? que se utiliza. Entonces, desde ese punto de vista, la metáfora es clara. La energía es siempre necesaria, siempre va a ser necesaria para la construcción de nuevos sistemas. Los modelos, esos coches, son algo que siempre va a ir cambiando. Entonces, un modelo que hagamos ahora puede quedar en desuso, puede estar desactualizado de aquí a nada, ¿no? Ya lo estamos viendo. En cambio, un corpus, ¿no? Siempre irá creciendo, siempre se irá enriqueciendo, nunca quedará en desuso lo que hemos construido hasta ahora. Por lo tanto, hay que vender también bien esto, o sea, hay que ver también que trabajar en corpus es algo que siempre va a ser útil en el futuro, porque nunca va a quedar desactualizado. Ahora, el tema de los modelos es otra cosa. Como ya sabemos, antes de que se hablara de inteligencia artificial, la tecnología se ha venido desarrollando sobre todo en inglés. Cuando hablamos de procesamiento de lenguaje natural, disciplina de la IA, donde se enmarcan los modelos de lenguaje, se están ya haciendo esfuerzos para que esto no sea así. Me gustaría preguntaros qué pasa si la mayoría de estos recursos lingüísticos, sean corpus o modelos, están en un idioma o en varios. La mayoría de los modelos unilingües o monolingües, mejor dicho, están en inglés, ¿no? Eso es la gran mayoría de los modelos. Y luego hay muchos modelos que son multilingües, donde multilingües comprenden muchas lenguas, pues entre ellas el español, pero pues el francés, el italiano, el alemán, pues están en esas versiones multilingües. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, pues con esta ola que vivimos de modelos del lenguaje, donde prácticamente tenemos un modelo del lenguaje pues cada 15 días, un mes, y que mejora el anterior, ¿no? El foco nos está poniendo en que haya modelos monolingües de cada una de las lenguas. En principio, pues en este tablero de juego donde estamos, pues la mayoría de los modelos nuevos que salen son modelos casi todos multilingües,
y con foco en, pues, en hacerlo mejor que su versión anterior o su modelo anterior, digamos, en todas las medidas que tenemos, ¿no? En un 3B, 12B, 40B, cada uno pues intenta mejorar pues, las arquitecturas, casi todos son arquitecturas, algoritmos nuevos, mejoras en el aprendizaje, etcétera. En cuanto a corpus, pues las recopilaciones de los corpus que se hacen son siempre, la base suele ser muy similar unos con otros, son casi todo volcados de Internet, y con volcados de Internet pues estamos hablando pues de prensa, de páginas web, ¿no? Lo que nos imaginamos de volcados de Internet, foros, redes sociales, artículos científicos, casi todo pues suele ser muy parecido en los distintos modelos. Sí, es cierto. Yo creo que no debe haber muchos cambios en los corpus de los grandes modelos, que ahora, como dice Marta, sí tienden a ser todos multilingües, pero hay que tener en cuenta que sigue habiendo un fuerte componente anglocentrista, ¿no? Es decir, aunque sean multilingües, tengo aquí unos datos, por ejemplo, en el Llama, creo que es el Llama 2, el Llama es un o los modelos Llama son de Meta y son modelos abiertos. Tenemos además también más datos porque hay más publicaciones sobre ellos. El 89% del texto está en inglés. Por tanto, imaginaos, el resto de lenguas, estamos hablando de muchas lenguas, ocupa solo el 10-11%. La presencia, por ejemplo, del gallego, del euskera, es residual, ¿no? En el GPT, que es la base de ChatGPT, la primera vez y la única que creo que tenemos datos sobre el corpus ya hace unos años, es decir, que esto tuvo que haber cambiado, pero bueno, estamos hablando de un 92% en inglés, ¿vale? O sea, que solo el 8% para el resto. Es cierto que responden bien en otras lenguas como el gallego, pero esto se debe a que el gallego también es muy parecido a otras lenguas como portugués o español. Bueno, podemos decir que es una variante del portugués, pero bueno, es parecido al español, a las lenguas románicas, y al final acaba aprendiendo gracias a otras lenguas parecidas. Pero lenguas como el euskera quedan lenguas ya de familias diferentes y que tienen una presencia residual en estos modelos. La capacidad lingüística de estos modelos con respecto a estas lenguas es muy pequeña y deficiente. Entonces ahí sí que es necesario a lo mejor pues usar modelos monolingües en estas lenguas más minoritarias para mejorar la capacidad lingüística de estos modelos. Y solo otra cosa más, ya no solo con respecto a la parte lingüística de capacidad de generación de texto de calidad en diferentes lenguas, sino que el hecho de ser muy anglosajón hace que el conocimiento, por tanto, la cultura que está por detrás, el conocimiento que está por detrás, no lingüístico, sea también anglosajón, está representada esa cultura, pues conocen los jugadores de béisbol de Minnesota, pero no os va a conocer yo qué sé, los jugadores del Compostela en Segunda B, bueno, ahora ya no Segunda B, en Segunda Federación, por ejemplo, ¿no? Hay esa clara sobrerepresentación de la cultura anglosajona, especialmente norteamericana, ¿vale? Y la geografía, que también está mucho más detallada. En nuestro país, como decíamos, ya se trabaja para que la tecnología hable nuestra lengua y que esté representada en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué se está haciendo en el caso del español, Marta, tanto por iniciativa pública como privada? Bueno, pues existe la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que uno de los focos o uno de los objetivos es crear modelos especializados, no solo en español, sino en las lenguas peninsulares. Y digamos, el valor añadido ahí que se trabajaría es que se acerque en el cumplimiento de lo que marca el nuevo reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Claro, es muy difícil, digamos, en este tablero de inversiones, ¿no? Yo hablo de un tablero porque aquí parece que estamos jugando, ¿no? a un juego a ver quién hace esa inversión más multimillonaria en modelos del lenguaje, ¿no? Y claro, pues en un país como el nuestro, pues estar en ese tablero ya requiere una inversión bastante fuerte en hardware, ¿no? Sobre todo, ya que estos modelos del lenguaje pues requieren muchísimo hardware, y además las inversiones que están haciendo las empresas privadas, pues como OpenAI ¿no? Digamos, yo creo que está a la cabeza de esta inversión para
digamos, comercializar sus modelos del lenguaje que son de pago. En otro lado, que lo ha mencionado antes Pablo, están empresas que deciden ofrecer, digamos, a través de open source modelos de lenguaje, como que Meta, digamos, está a la cabeza, y hay otras empresas, pues, que también están en ese mundo, ¿no? Digamos, de su apuesta por el open source y porque se vayan mejorando estos modelos de lenguaje por la comunidad científica. En ese panorama, pues nosotros, digamos, desde España, ¿no? Tenemos esta estrategia de inteligencia artificial, donde, bueno, pues se van a ir sacando, ya se han sacado varios modelos, digamos, de IA generativa, más de PLN understanding, ¿no? De la estrategia understanding, pues tanto unos como otros, pues el Estado, digamos, ha invertido y está sacando sus modelos. En España contamos con varias lenguas cooficiales y también se está poniendo empeño en que tengan su lugar dentro de los modelos de lenguaje. En el caso del gallego, Pablo, cuéntanos, ¿en qué estáis trabajando y por qué es importante invertir, como decía Marta ahora? Sí, con respecto al gallego, ¿no? Y lenguas cooficiales también, o otras lenguas oficiales del Estado. Bueno, con respecto al gallego, yo creo que tenemos, bueno, una iniciativa que fue primero de la Universidad de Santiago de Compostela junto con la Xunta de Galicia para crear un proyecto que se llama el Proyecto Nós, en el que el objetivo pues será pues crear recursos y modelos de lenguaje para el gallego. Y esta iniciativa, que comenzó hace 2 años, se vio después apoyada por una financiación del Ministerio dentro del PERTE de la lengua, en el proyecto Ilenia, dentro del cual pues, está el proyecto NOS, junto con otros proyectos y otras iniciativas del País Vasco, Cataluña y Valencia para el desarrollo de catalán y euskera, ¿no? Y vasco. Entonces, en estos momentos estamos trabajando con ellos para crear corpus, cada uno, bueno, nosotros los corpus en gallego, también estamos colaborando con portugueses para mejorar los corpus en gallego, y al mismo tiempo aunar los esfuerzos con catalanes, valencianos y vascos para construir corpus multilingües que sirvan para elaborar modelos multilingües donde la presencia de las lenguas oficiales del Estado estén presentes. Entonces, estamos trabajando en corpus multilingües con las lenguas oficiales del Estado para elaborar modelos que ya se están realizando, se están entrenando concretamente en el Mare Nostrum 5 del Barcelona Supercomputing, con una presencia equilibrada de las lenguas del Estado. Por tanto, serían modelos multilingües más adaptados a nuestra cultura, la cultura ibérica. De hecho, ya hay un modelo de lenguaje en gallego, el Carballo, que se basa en un corpus de más de 2.000 millones de palabras, si no me equivoco. Si eso me corriges, Pablo. Con este hito en el que has trabajado, vamos al tema que nos ocupa. Entre la recolección de textos, su limpieza, su anotación, ¿cuánto tiempo y trabajo puede llevar un corpus? Sí, efectivamente, hemos ya trabajado realmente en varios modelos de la familia Carballo, podemos decir, uno que está más enfocado en el gallego y otro en el gallego portugués, ¿no? Los dos además han recibido premios, uno en la SPLN y otro en la Conferencia de Inteligencia Artificial, como los mejores papers. Hemos tenido suerte que hemos tenido esos premios por estos trabajos que nos dan así más fuerza para continuar en este camino. El corpus en gallego ya está acercándose a los 3.000 millones de palabras, y el esfuerzo está también en la limpieza de esos corpus. También utilizamos una serie de técnicas basadas en Perplexity, es decir, que buscamos el texto que está en el corpus se parezca a un modelo de lenguaje del gallego estándar, ¿no? Entonces, con estas técnicas, de forma más o menos automática, vamos eliminando texto de muy mala calidad o en otras lenguas o ilegible, que puede ser recogido cuando se recoge scrapeando o barriendo la web. Donde nos centramos más, por un lado, bueno, es cierto que necesitamos barrer la web también, pero bueno, eso tiene sus problemas porque necesitamos también tener
capacidad para poder distribuir esos corpus y que todo sea legal, que no haya problemas de copyright, de derechos de autor, etcétera, y por eso que estamos haciendo mucho esfuerzo en convenios con suministradores de datos, es decir, con editoras, con periódicos, administraciones de toda Galicia. Tenemos ya más de 30 convenios. Tenemos la suerte de que la gente pues, es muy entusiasta. Hay, por un lado, la gente desconfiada que con recelos totalmente legítimos, pero el hecho de que al final es por el gallego, por un poco la supervivencia de la lengua, eso hace que casi todas las personas con responsabilidades en estas instituciones pues ofrezcan sus datos para el entrenamiento de los modelos, incluso para la distribución de los mismos, de los datos, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Si algún oyente está en este momento en un proceso de crear un corpus, me gustaría preguntaros cómo tiene que ser un buen corpus y cuáles diríais que son las claves. En cuanto a representatividad, por ejemplo, ¿se tiene en cuenta todo tipo de lenguaje? Como por ejemplo diferentes registros, lenguaje soez, vulgar. Contadnos cómo lo veis vosotros desde vuestro punto de vista. Bueno, pues a ver, en la limpieza, como ha dicho Pablo, la limpieza de un corpus es un trabajo muy intenso, porque en esta limpieza, ¿no?, que llamamos nosotros, pues tienes que limpiar lo justo, porque los datos pues son muy importantes, ¿no? Entonces, si limpias mucho, te quedas con una parte muy reducida, y si limpias poco, pues está lleno de cosas que no nos interesan. Cuando estuvimos haciendo, por ejemplo, nuestro primer modelo Rigoberta, bueno, aparte de utilizar métricas automáticas para la limpieza, pues estuvimos estableciendo y pensando cómo debía ser un corpus en español equilibrado, ¿no?, y que tuviera calidad suficiente. Y bueno, pues ahí establecimos pues qué nos interesaba y qué no nos interesaba. Pues todo el código, digamos, del scrapeo propio de las páginas de Internet, pues ese no nos interesa, ¿no?, porque no es un buen ejemplo de lo que es una lengua. No nos interesa pues todos los textos provenientes de cookies, provenientes de textos automáticos, textos mal formados, textos que estén muy mezclados entre varias lenguas, ¿no? Pues eso no nos interesa, ¿no? Nos interesa pues texto que, digamos, aunque sea texto más vulgar, más soez, o texto que sea más científico o más culto, todo eso nos interesa porque al final es una representación de lo que es la lengua viva, ¿no? Y al final pues esa parte tanto con presencia de palabras, ¿no?, o incluso de palabrotas, o presencia del texto propio de las redes sociales, ¿no?, que sea casi texto oral, todo eso nos va a interesar porque al final es una representación de cómo es nuestra lengua, ¿no?, en los diferentes contextos, en los diferentes registros de cómo se utiliza. También una parte muy importante que pensábamos es les estamos enseñando pues, a leer a estos modelos del lenguaje y qué es el español o la lengua general, ¿no? Pues tiene que tener pues no solo prensa, ¿no?, que no, es lo primero que pensamos, pues tiene que tener un poquito de lenguaje científico, un poquito de lenguaje especializado, de lenguaje legal, de lenguaje médico, de lenguaje más técnico. Tiene que ser como muy representativo al final de muchas facetas y etapas de esta lengua, ¿no? Y bueno, pues hacer todo esto equilibrado y que realmente sea representativo, pues es todo un logro, la verdad. Tomando el hilo aquí de lo que comenta Marta, de los corpus representativos. Es decir, en lingüística de corpus siempre, bueno, se habla de que un corpus para que pueda ser útil, normalmente se utilizaban para hacer estadísticas o estudios lingüísticos, pues tiene que ser representativo, ¿no? Como dice Marta, tiene que tener un poquito de todos los géneros, un poco de todos los dominios y de forma equilibrada. Ahora bien, en el mundo de los grandes modelos, lo que es prioritario, ¿no?, lo que se ha hecho prioritario es la cantidad, ¿no? O sea, se necesitan ingentes cantidades. Estamos hablando, en términos de numéricos europeos, de billones de palabras, billones de tokens, que son trillions en inglés, están con trillions. O sea, en el GPT estamos
con una cantidad que ya es inimaginable, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que es representativo el corpus? Yo creo que ya los lingüistas de corpus explotan ahí, ya dicen, bueno, yo qué sé lo que hay ahí. Hay tanto, es imposible controlar, ¿no? Hay una imposibilidad de controlar lo que se tiene. Se intenta limpiar, se limpia lo que se puede, pero ya el tema de la representatividad de dominios y géneros, todo eso yo creo que ya ni se plantea. Entonces, ¿qué se hace? Hay técnicas para controlar la toxicidad de los contenidos, problemas de desvíos, incluso la factualidad, pero sobre todo la toxicidad y los desvíos se hace a posteriori, es lo que llaman el alineamiento del modelo. Se hace a través de otras técnicas, pues, con aprendizaje por refuerzo, a partir del feedback del usuario, son unas técnicas y otras parecidas, pero son técnicas a posteriori que lo que hacen es tunear el modelo y alinearlo, como dicen, con las expectativas humanas. Entonces, no se trabaja con el corpus de base, sino sobre la manera como responde el modelo. Es un poco las estrategias que se están llevando a cabo, dado el tamaño tan brutal que tienen los corpus de entrada, que ya es muy difícil limpiarlos hasta ese nivel, ¿no? O hacerlos representativos como querría un lingüista de corpus más tradicional, ¿no? Súper interesante este debate cantidad versus calidad. Si al final apostamos un poco por la calidad, ¿cómo de costoso es conseguir un volumen decente de datos? Pablo, hablabas antes de que, bueno, estáis estableciendo convenios. ¿Valen todos los textos? Y sobre todo en el caso del gallego, siendo una lengua más minoritaria, ¿había suficientes, Pablo? Sí que en principio debería de ser suficiente para, si utilizamos técnicas, aquí valga la redundancia, ¿no? Si utilizamos técnicas que no necesitan tantos corpus, como por ejemplo el preentrenamiento continuado. Utilizamos un corpus multilingüe de base, donde ya aprendió muchísimas cosas a partir de otras lenguas, y sobre ese corpus multilingüe de base nosotros seguimos haciendo el entrenamiento. Es decir, en base a la misma tarea, la tarea de predecir la siguiente palabra, no es un afinamiento del modelo, sino que es lo que se llama un preentrenamiento continuado, utilizando la misma tarea, pero le introducimos el gallego. Ahí no es necesario tener grandes cantidades de texto, que es lo que estamos haciendo ahora. Estos carballos no son modelos generativos, como decimos, from scratch, desde cero, sino que se basan en otros modelos. Ahora hemos trabajado en un modelo multilingüe libre Bloom, pero ahora también estamos trabajando con Llama. Vamos a trabajar con un modelo multilingüe que ha salido de Ilenia, que se llama, que también es from scratch, pero entrenado en el BSC, que es la familia de los Salamandra. Dentro de poco oiremos hablar más de estos modelos, los Salamandra, porque son los ibéricos, y esa es la idea, pues con estos corpus en gallego que tenemos, que no son demasiado grandes, sí que son efectivos si trabajamos de esta manera. Aún así, hay otros problemas que surgen porque hay un olvido, un catastrophic forgetting, como dicen, de algunas lenguas originales, pero también de conocimiento no lingüístico. Eso es lo que más nos preocupa, que olvide cosas no lingüísticas, enciclopédicas, que están en el original y que no aparecen ya en el nuevo, que habla muy bien gallego, pero ya no sabe cosas, pues, que sabía el original. Ese es el gran desafío que tenemos en estos momentos, cómo solucionar este tipo de problemas. Pues también está el tema de las instrucciones, es decir, estos modelos están también entrenados en base a saber resolver problemas con instrucciones concretas, que son los promptings, y estas instrucciones, pues ahí están sobre todo en inglés y en otras lenguas, pero no hay instrucciones o grandes conjuntos de datos de instrucciones para el gallego. Son muy necesarias estas instrucciones y ahora estamos también en ese proceso de ver cómo construir o traducir, pero tampoco se puede traducir automáticamente porque hay que revisar y localizar esas instrucciones, porque muchas de ellas, pues ya digo, como decía antes, pues a lo mejor os hablan de jugadores de béisbol de Minnesota, pero a mí lo que me interesa es que
que aprenda cosas y que aprenda a solucionar, aprenda a responder preguntas concretas relacionadas con nuestra cultura. Entonces, a lo mejor hay que hacer instrucciones más localizadas en nuestra cultura. Sí, y cuanto más mejor, bueno, pues estamos de acuerdo, ¿no? Que cuanto más mejor y a veces, bueno, se nos da un poquito la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque no tenemos mucho control, ¿no? De qué es lo que hay ahí. Uno de los aspectos que ha señalado Pablo, muy interesante, que o sea, tenemos varios retos, ¿no? Para construir un modelo del lenguaje generativo en este caso. Bueno, pues hemos hablado mucho de los corpus, digamos, masivos, ¿no? O los corpus grandes no anotados. Pero luego pues, tenemos distintas capas para llegar a tener un modelo, digamos, del lenguaje funcional, ¿no? Y bueno, pues una de las capas son estos corpus de instrucción o estos corpus, ¿no? Donde le estás enseñando a hacer distintas tareas y estas tareas pueden ser pues desde darle una instrucción que te resuma, darle una instrucción que te traduzca, darle una instrucción que sea capaz de responder una pregunta, de sintetizar. Bueno, múltiples tareas, ¿no? Los modelos de IA generativa están enfocados a la generación de texto, pero la realidad es que hacen tanto clasificación, detección de entidades, o sea, se les enseña a hacer múltiples tareas, ¿no? Porque al final pues, son capaces de hacer muchísimas tareas bien. El reto de la generación de la traducción no me imagino en el gallego lo que puede ser, ¿no? Porque, bueno, pues las traducciones en castellano igual hay más textos de instrucción, más corpus de instrucción curados y con mucha calidad, pero no son suficientes. Muchas veces no tienes ejemplos para todos los casos que tú lo quieras usar. Nosotros desde el instituto sí que creamos muchos corpus especializados de instrucción, tanto para entrenamiento como para evaluación. Ahora justo nos hablabais que precisamente en el caso de las lenguas con menos hablantes no hay suficientes corpus, como nos acaba de comentar Marta, por lo que se podría optar por entrenar a los modelos con datos sintéticos. Pablo, en el caso de los textos disponibles en gallego, ¿se podría desarrollar un modelo más grande? ¿Habéis explorado o valoráis el uso de datos generados artificialmente? Sí, muy buena pregunta. Sí, es una de las opciones. A ver, tal vez por partes. Nosotros sí hemos utilizado datos sintéticos, pero sobre todo a partir del portugués, porque los datos sintéticos son de dos tipos. Por un lado, son datos generados por los modelos generativos, pero también llamamos datos sintéticos en traducción automática neuronal cuando son traducciones automáticas. Y nosotros, por ejemplo, en traducción hemos aprovechado muchísimo corpus paralelos portugués-inglés, portugués-español, que son, por ejemplo, que están disponibles en el Parlamento Europeo, que hay muchos para títulos de cine y muy pocos en gallego, entonces lo que hacemos es transformar el portugués en gallego automáticamente. Y ese gallego es sintético, porque no es natural, ¿vale? Es una traducción. A nosotros nos viene muy bien porque al final es de una calidad, además de ser sintético, porque hay que ver, o sea, es un sintético para nosotros de buena calidad. Y lo digo porque el portugués tiene unas características muy interesantes para el gallego, porque son características que el gallego siempre tuvo y que está perdiendo por influencia del castellano, pero el portugués las mantiene, ¿no? Como por ejemplo el infinitivo conjugado, cosas que nosotros queremos que los modelos sigan conservando, ¿no? Y entonces las recogemos más de los sintéticos que del gallego natural súper castellanizado, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Eso es un sintético, vamos a decir, muy positivo, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Después están, ya digo, los sintéticos generados por modelos, pues para tener más datos, para entrenar estos modelos, ¿no? Yo ahí soy un poquito escéptico, me parece que generar nuevo texto para entrenarlo a mí no me parece una buena idea, porque es algo que va a ir sucediendo de forma natural y es precisamente una de las grandes amenazas, a lo mejor podemos hablar de eso al final, de esta tecnología, de que al final se alimenta de su propia vamos a decir, se alimenta a sí mismo, ¿no? En vez de alimentarse con la inteligencia humana, con
con los textos humanos, pero es cierto que hay técnicas interesantes de crear datos sintéticos, sobre todo para generar instrucciones. Me interesa más sobre todo en la generación de instrucciones, que es algo muy, como decía muy bien Marta, nosotros no lo hemos explicado, pero estos modelos sí que se construyen con diferentes capas, ¿no? Y la capa de la instrucción, de convertir esos modelos en chatbots, en asistentes que son capaces de resolver problemas, todo eso, para llegar ahí necesitamos una capa en el que son instruidos, y para ahí necesitamos un conjunto de datos de calidad, con diferentes tareas muy variadas, etcétera, etcétera, y a lo mejor para lenguas como más minoritarias, ¿no? Como el gallego, incluso como el español, porque al final ahí lo que está representado realmente es el inglés, ahí sí que se pueden utilizar modelos del lenguaje para que te generen instrucciones, que al final a lo mejor sí que pueden ser interesantes para instruir a los modelos. No me parece interesante generar nuevo texto para el aprendizaje lingüístico, es decir, para la primera capa, me parece peligroso, pero para esta segunda ya no me parece tanto, porque no es una cuestión de la lengua, sino de que el sistema sea capaz de entender la manera como se juega, entender la manera como se resuelven problemas. Y a lo mejor ahí sí que un modelo puede ayudar a otro modelo a hacerlo. Es muy controvertida esa parte, ¿no? Siempre Pablo, de la generación sintética de datos. O sea, es siempre muy controvertida. Yo creo que en castellano se utiliza menos porque igual hay menos necesidad, pero muchas veces piensas, en realidad estamos generando datos con los modelos, ¿no? O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Generas datos para mejorar el modelo que a su vez lo ha generado el modelo y bueno, no tiene fin, ¿no? Alimentas a estos modelos con textos de estos modelos, ¿no? Y a veces pues esta supervisión pues no se hace, o igual sí que se hace parcialmente, pero no puedes hacerlo del todo si vas a volumen, ¿no? No vas a textos con mucha calidad. Hasta ahora estamos hablando de corpus más en general, pero como adelantaba antes Marta, hay dos tipos, el corpus de entrenamiento y el corpus de evaluación. ¿En qué se diferenciarían? Creo que en el IIC damos peso a la calidad de todos, pero especialmente de estos últimos, los de evaluación. Así que cuéntanos, Marta. Es verdad que los corpus de evaluación en específico, pues yo creo que se le ha dado poco peso hasta ahora. Recientemente pues ha salido la Leaderboard en español, pues ya tenemos, digamos, un principio, ¿no? Un principio para medir y comparar los diferentes modelos, algo muy necesario porque en inglés lleva mucho tiempo y bueno, pues en español y en las lenguas peninsulares pues no teníamos, un estándar contra el que medir los modelos. Nosotros en evaluación creo que tenemos un foco un poquito distinto. Muchas veces se separa, ¿no? Pues los textos de entrenamiento separas una parte de evaluación, pero estos modelos sabemos que son capaces de aprender, incluso si esos textos que has separado para evaluación son muy, muy parecidos a los de entrenamiento, pues lo va a hacer muy bien porque se lo ha aprendido, digamos, esas capas de instrucción las ha aprendido fenomenal. Entonces, sí que ponemos un foco ahí en que los corpus de evaluación estén hechos específicamente para evaluación y no una parte para entrenamiento y otra para evaluación, sino porque, digamos, eso es una manera más, digamos, menos sesgada de medir el comportamiento de los modelos, ya que son capaces de hacerlo muy bien. Cuando uno separa corpus para entrenamiento y corpus de evaluación, sabemos que ahí el sesgo del modelo es muy alto y entonces lo va a hacer muy bien en tareas, incluso aunque separes esos textos de evaluación. En el caso de los generativos distinguimos dos tipos de evaluación, que es un poco en donde intentamos trabajar, que es la evaluación, por un lado, lingüística y la no lingüística, basada en conjuntos de datos más bien de tareas, ¿no? Entonces, hacemos una evaluación lingüística en principio cualitativa, manual, pero eso es muy costoso, dividiendo
en diferentes elementos lingüísticos, ¿no? Evaluamos pues, la calidad formal, la semántica, coherencia, si es capaz de, a partir de un contexto, mantener el mismo registro, la parte factual. Todo eso se evalúa, es decir, son 6 o 7 parámetros diferentes, pero tiene que hacerse eso manualmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es súper costoso, lo hacemos cuando se puede. Después estamos intentando pensar en algún método automático que intente automatizar parte de estas evaluaciones, no todas, pero alguna de ellas sí. Y bueno, eso es también un desafío por ahora. Y después, por otro lado, pues está la evaluación del modelo en tareas. Y al final ahí son iguales los conjuntos de instrucciones que los de evaluación. ¿Qué pasa? Que los de evaluación son mucho más pequeños. Estamos trabajando en conjuntos de evaluación pequeños. Para el gallego ya tenemos 4 o 5 que precisamente se están utilizando ya en los leaderboard, que hay uno para el español, pero que también para lenguas oficiales. Pero no tenemos instrucciones, porque los de instrucciones son como los de evaluación para estas tareas, pero mucho más grandes. Esos ahí son de muchos miles de ejemplos que son muy costosos de construir y también estamos en ello, ¿no? Ahora que ya sabemos qué importancia tienen los corpus detrás de los modelos de lenguaje y todo el trabajo que conllevan también, quería preguntaros, ¿quién hay detrás de este proceso de creación de corpus? ¿Qué perfiles profesionales se encargan de desarrollarlos y qué equipo se necesita? Bueno, nosotros en el instituto, esos corpus, la creación de corpus pues, de instrucción, corpus de tareas, los corpus, digamos, tanto de evaluación como de entrenamiento, los hacemos normalmente lingüistas computacionales, pero es verdad que muchas veces necesitamos apoyo de consultores expertos en materias. Cuando, pues por ejemplo, pues cuando uno hace un corpus legal o cuando uno hace un corpus, o sea, de textos legales o de textos médicos, muchas veces necesitas ayuda y soporte, ¿no? de personas especializadas, ¿no? en esos textos, pues porque el nivel técnico es muy, muy alto. Que hablo más del instituto porque luego, digamos, desde cómo están hechos el resto de corpus o cómo están hechos, pues hay mucha variedad. Pues hay gente más o menos especializada, hay todo tipo de perfiles, hay mucho conocimiento, pues áreas de conocimiento, pues por ejemplo, pues para hacer preguntas más relacionadas con lenguaje matemático o con incluso código informático, pues está claro que necesitas la implicación de esos perfiles para comprobar pues que es cierto, ¿no? El código, que está bien o que tiene validez. En nuestro caso, si queréis os doy el ejemplo de cómo estamos trabajando en la parte de corpus, de corpus generativo, porque después tenemos parte de traducción, parte oral también. El corpus de modelos generativos tenemos a 2 lingüistas computacionales, llamamos así, pero realmente son lingüistas computacionales que saben programar perfectamente, que programan perfectamente, por lo tanto que cogen los corpus, estamos con ficheros muy grandes, que los dividen, que los limpian, le pasan procesos, los pasan a JSON, es decir, cambian el formato, es decir, están trabajando con código todo el tiempo. Por lo tanto, es gente con conocimientos de programación, pero tienen una formación, un background de lingüista. Están en continuo, tenemos un ingeniero que trabaja con ellas, que es especialista más en Deep Learning y es el que configura todo el entrenamiento de los modelos. Pero al final, la lingüista computacional también ejecuta código para entrenar un checkpoint, un modelo, el ingeniero también trabaja con el corpus. Bueno, las tareas están muy conectadas y, por lo tanto, tenemos esos perfiles que son más computacionales. Por un lado, esos lingüistas computacionales, que es un perfil muy raro, pero es esencial para aquí porque no salen así formados de las facultades con esa capacidad de programar.
pero es muy necesaria también la colaboración con otros lingüistas más tradicionales, pero que tengan conocimientos de cómo funcionan estos sistemas para que nos ayuden a la evaluación de los modelos, una evaluación más cualitativa, a una revisiones de limpieza de corpus, de evaluación, de conjuntos de texto, etcétera, etcétera. Es decir, hay también un trabajo que por ahora estamos haciendo casi con voluntariado o con prácticas de estudiantes de filología o cosas de ese tipo. No conseguimos todavía tener capacidad para contratar, que sería lo ideal, gente que haga ese tipo de trabajo de forma más estable, pero sí que es súper necesario y por lo tanto tendríamos otros lingüistas, o sea, ya digo, deberíamos de tener más tradicionales que nos ayuden a este otro trabajo más de limpieza y de evaluación cualitativa. Bueno, pues siempre acabamos el podcast con una pregunta un poco a futuro, aprovechando que sois expertos y que podéis predecir mejor que nadie hasta que los modelos de lenguaje. ¿Creéis que estamos a tiempo de subirnos a esta ola? ¿Cómo creéis que habremos colocado nuestras lenguas de aquí a unos años? ¿Estarán representadas por fin en el mundo de la inteligencia artificial? A ver, yo creo que sí que estamos ya en la ola. O sea, yo creo que estamos ya subidos, ¿no? Es verdad que hay mucho trabajo por hacer y bueno, pues hemos hablado mucho, pues, que se necesitan muchos más corpus de instrucción, muchos más corpus de evaluación, incluso pues esta parte, ¿no? de estas alianzas que en el gallego pues ya se han dado, ¿no? Entre pues, medios de comunicación, editoriales. Yo creo que eso todavía es un reto para el español y igual se están dando pasos. También la regulación, el reglamento de inteligencia artificial también de alguna manera pide que haya un cumplimiento, ¿no? de los derechos de autor, de copyright, de la propiedad intelectual, etcétera. Y una de las estrategias puede ser alianzas, no solo hay esa, pues puede haber, digamos, otras estrategias que haya, pero bueno, pues una de las más fáciles es estas alianzas, ¿no? En un win-win, tanto desde el mundo de los propietarios de los datos como de los que van a realizar esos modelos, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los retos que tenemos ahora más importantes, ¿no? En el cortísimo plazo. Pero desde mi punto de vista yo creo que sí que estamos bien posicionados, ¿no? Que se están haciendo muchas cosas. La verdad es que no sé en el resto de las lenguas europeas, incluso de lenguas minoritarias, pues cómo lo están haciendo, pero yo creo que en español y las lenguas peninsulares, pues sí que por lo menos se han puesto las bases para haya una representación lingüística en estos modelos de lenguaje generativos, ¿no? Y que no se queden atrás. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Marta. Yo creo que se ha comenzado, se ha trabajado bien, se ha visto que es importante trabajar en estos modelos. De hecho, yo tengo muchos contactos con Portugal y con los investigadores de allí, pues tienen cierta envidia y nosotros, de hecho, estamos intentando también con ellos, con los portugueses, convencer a las autoridades portuguesas para que inicien proyectos parecidos a los que se están iniciando aquí en la parte, vamos a decir, española de la península ibérica, ¿no? Hay que decir, es también una metáfora que empleo para, sobre todo, todas las lenguas que no son el inglés, ¿no? La supervivencia de las lenguas hasta ahora está relacionada con la escrita. Las lenguas que no tienen escrita, que son la mayoría de ellas, de las 6.000, 7.000 que más o menos están reconocidas en Ethnologue, que es una web que recoge más o menos las lenguas, aunque bueno, el concepto de lengua es un concepto político, pero bueno, nos entendemos, ¿no? La gran mayoría va a desaparecer porque no tiene escrita. En estos momentos ya no es la escrita, sino estar en las tecnologías va a ser el factor también determinante para la supervivencia de una lengua, ¿no? Por tanto, es
estratégico, desde el punto de vista de la supervivencia de una lengua, estar en estas tecnologías, estar en los modelos. Lo que pasa que ya como estamos acabando, también me gustaría, sí, problemas que puedan surgir de esta IA generativa y que ya están ahí, que la gente discute, ¿no? Estos modelos son por ahora muy poco fiables. Hay estrategias para intentar mejorar la calidad de esos datos, es decir, que no nos podemos fiar para nada de lo que nos dicen, aunque lo diga con mucha, ¿cómo decirlo?, con confianza, lo dicen, pues parece que saben todo, pero pueden cometer errores muy básicos en la información. Ya digo, hay estrategias como la recuperación, la generación aumentada a partir de la recuperación es una estrategia, entre otras, que puede resolver estos problemas. Es decir, poco fiables. Hay que decir que son súper contaminantes, es decir, necesitan una capacidad de cómputo astronómica brutal. Tenía unos datos solo para entrenar ese modelo se necesitaba un tercio de lo que consume Nueva York un día, solo el entrenamiento de un modelo, ¿vale? Entonces, es importante estar también investigando en otros paradigmas que a lo mejor sean más sostenibles, que no necesiten tantos datos, porque también el humano, o sea, si nosotros queremos imitar a la inteligencia humana, hay que pensar, bueno, pero un humano, un niño que aprende un lenguaje no necesita esa cantidad astronómica de datos, necesita muchos menos. Estamos hablando en estudios psicolingüísticos que hasta la edad adulta no hemos visto más de 100 millones de palabras. Esto es una escala muchísimo menor de la escala de los trillions, que necesita el aprendizaje de un sistema de estos. Por lo tanto, si queremos imitar la manera como aprende el humano, a lo mejor hay que buscar otros paradigmas probablemente neurosimbólicos, donde volvamos también a cuestiones pues, donde se introduzca conocimiento más estructurado y no simplemente texto bruto. Bueno, hay que explorar todas estas vías y financiarlas también, y no solo pensar en hacer modelos cada vez más grandes con cada vez más datos. Hay que pararse a pensar y a lo mejor eso, explorar en paralelo diferentes vías científicas que vayan, sobre todo, desde mi punto de vista, en intentar simular la inteligencia humana, aunque a muchos ingenieros o ingenieras no les interese precisamente esa vía, sino que simplemente lo que quieren es simular una inteligencia que sea, pues, superior en algunos sentidos a la humana, pero realmente, bueno, por lo menos a mí lo que me interesa es también entender cómo hablamos, cómo entendemos, cómo pensamos, y también sería interesante que estas inteligencias se parezcan a nosotros, ¿no? Y estén a nuestra escala, sobre todo para que nos ayuden a mejorarnos, ¿no? En relación con esto, una cosa, ¿no?, que es una preocupación, yo creo que social muy fuerte, es a la hora de utilizar, ¿no?, estas tareas que ahora mismo, pues desde una abuela hasta un niño pueden utilizarlas, ¿no? Está sumamente generalizado el uso, ¿no?, porque al final se parece, ¿no?, se parece a un texto escrito por una persona, aunque no lo sea, y cuando hablas mucho con amigos, ¿no?, gente que no es de este mundillo, pues y le cuentas pues un poquito cómo están hechos por debajo estos modelos, pues dicen, pues yo pensaba que tenía más inteligencia, ¿no? Pues yo pensaba que razonaba, yo pensaba que era capaz de comprender ciertos contextos, ¿no? Y lo que yo veo muy necesario es esa, digamos, esa educación, esa didáctica pues incluso desde los colegios, ¿no?, en inteligencia artificial, ¿no?, en qué limitaciones tiene la inteligencia artificial, si nos tenemos que fiar o no, qué grado de fiabilidad, qué pensamiento crítico, análisis crítico necesitamos, ¿no? Todas esas estrategias en grados distintos, ¿no? Pues en el colegio, en la universidad, se necesitan, ¿no? Se necesita explorar y ver los límites, ¿no?, de estas tecnologías, de las que hay ahora y de los que hay en los sucesivos años. Eso es una cosa que hace falta, ¿no?
porque bueno, pues ya sabemos, ¿no? En uno de los estudios recientes de fiabilidad, pues estos modelos son capaces de hacer tareas muy complejas, pero a la vez se confunden en cosas muy sencillas, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, me olvidé mencionar que una de sus carencias es el razonamiento básico y la capacidad para razonar basado en el sentido común, cosa que un niño lo hace fácilmente. A lo mejor pues un modelo de este tipo no tiene serias dificultades para hacer este tipo de razonamiento, aunque sea capaz de hacer otros razonamientos con muchísima precisión y eficiencia. Pues nos quedamos con estas reflexiones que nos planteáis. Esperamos que en un futuro muy cercano veamos modelos y haya una representación lingüística en todas las lenguas posibles para que nadie se quede atrás en el avance de la tecnología. Muchísimas gracias, Marta y Pablo, por compartir con nosotras vuestra experiencia. Ha sido un placer. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias.